Bienvenidos a una nueva entrega de ejercicios para resolver. En esta oportunidad resolveremos ejercicios de función cuadrática que están contemplados para la prueba de competencia matemática M1 de las PAES del Proceso de Admisión 2024. Estas preguntas, si bien no son las que pueden ser idealmente las que aparezcan en la prueba, sí son preguntas extraídas de ensayos anteriores o de libros de preparación para esta prueba. Te invito a seguir esta dinámica constantemente, donde semana a semana resolvemos ejercicios, pero antes, siempre de resolver los ejercicios, te invito a que estés atento a mi Instagram, donde yo publico estos ejercicios para que tú los puedas resolver de forma autónoma, y una vez resueltos, vengas acá a este video que se publica todos los jueves, donde hacemos la resolución de las 3 preguntas que semanalmente subimos. Vamos con la primera pregunta. Esta pregunta dice: ¿cuál de los siguientes gráficos representa mejor a la función f definida por f de x es igual a x más 3 al cuadrado con dominio en el conjunto de los números reales? Bueno, antes de esto te voy a explicar una generalidad matemática. Nosotros podemos trabajar con una función que se llama la función canónica, ¿ya? La gracia de las funciones canónicas es que nosotros podemos generalizar mucha información a partir de ella. Primero, en vez de escribir un f de x igual a un ax cuadrado más bx más c, eso nosotros lo vamos a reducir a simplemente una expresión más simplificada, que es un f de x es igual a un ax menos h al cuadrado más k. Esa expresión de ahí es lo que representamos nosotros como una función canónica. ¿Qué gracias tiene esto? Es que, al igual que en la función original, el valor de a nos va a indicar la concavidad de la función, ¿ya? Obviamente, si no aparece el valor de a, es que nosotros estamos asumiendo que es un 1 positivo, ¿ya? De igual forma que nosotros lo hacíamos generalmente, si el a es positivo, eso indica que nuestra rama de la parábola se van a abrir hacia abajo, hacia arriba, y si nuestro a es negativo, esto va a ser en forma contraria. Recuerda que de esta conjetura nosotros podemos decir que el a siempre tiene que ser distinto de 0, en realidad por la generalidad y la definición de una función cuadrática. Otra cosa que nos entrega inmediatamente este tipo de funciones son el vértice. El vértice va a tener coordenadas h, k. Como en este caso nos está diciendo que es x menos h, el cuidado que vamos a tener es que este valor de aquí tiene que tener signo distinto en esta parte. Así que eso es lo único que tenemos que procurar a la hora de ocupar esta idea de la función canónica o la expresión canónica. Entonces, si nos vamos al ejercicio propiamente tal, esto de acá nos está diciendo primero que la concavidad de la función va a ser positiva, o sea, se van a abrir las ramas hacia arriba. Todas las alternativas están con eso, así que está más que claro. Pero lo otro que nos está diciendo es que si yo lo ordeno, tendríamos que esto es igual a 1 factor de x más 3 al cuadrado más 0. Vamos a especificar que hay un más 0, más que nada para ordenarnos un poco en este concepto. Bueno, si nos vamos a la idea, acordémonos que la función es f de x igual a ax menos h al cuadrado más k, y el vértice es h, k. Entonces, de esta función se desprendería que el vértice es de coordenadas menos 3,0. Fíjate bien que ocupamos esta idea de que el valor de aquí tiene que tener el signo contrario. Fíjate bien en esa expresión, ¿ya? Entonces cambiamos el signo. ¿Qué es el vértice en nuestra gráfica? Es el punto de mínimo o de máximo dependiendo de la concavidad. En este caso, el mínimo. Por lo cual, si nos damos cuenta, la única función que llega a ese mínimo es esta, por lo cual la alternativa correcta es la letra B. Ahora, esa es una forma de resolverlo, que es utilizando esta forma de la función canónica. Pero también, si no te acuerdas de esta forma en la prueba, lo puedes hacer utilizando la regla general. Y por eso también lo quise hacer muy detallado en este ejercicio, porque esta yo la había publicado ya como pregunta de la resolución de la prueba oficial de admisión 2023, pero le expliqué solamente de esta forma y muy por encima. Ahora lo quise hacer un poco más detallado, pero te voy a explicar otro camino, otra opción de hacerlo.
Otra opción sería tomar la función escrita, x más 3 al cuadrado, y desarrollar esa expresión, ese cuadrado binomio. Eso nos quería que f de x es igual a x cuadrado más 6x más el 3 al cuadrado, que sería 9. ¿Ya? Entonces ahí tengo mi expresión. Una cosa que nos deja claro esta expresión es que la expresión tiene una única solución. Y tú dirás, ¿por qué lo sé? Porque siempre que sea un cuadrado de binomio, eso nos está indicando también la cantidad de soluciones. ¿Ya? Entonces, nosotros podríamos indicar unas cosas. Si quieres calcular, por ejemplo, para comprobar cuántas soluciones tiene, puedes calcular el discriminante. Y para eso el discriminante, nosotros tomamos el b al cuadrado menos 4ac. Este caso sería 6 al cuadrado menos 4 por a, que vale 1, y por c vale que 9. Acuérdate que es f de x es igual a ax cuadrado más bx más c. Si resolvemos esto, nos da 36, menos 4 por 9 serían 36, y eso finalmente es 0. ¿Qué pasa con el discriminante? El discriminante, si es positivo, significa que tenemos dos intersecciones con el eje x. Si el discriminante es igual a 0, significa que tenemos una intersección con x, y si el discriminante es negativo, significa que no intersecta con x. En este caso, como nos dio 0, significa que intersecta solamente una vez, por lo cual descartamos la letra D, esa no puede ser, y podemos descartar la letra C porque la letra C no intersecta con el eje X. Entonces nos queda solamente la alternativa A o la alternativa B. Lo que podemos hacer ahora es hacer dos cosas. Una es determinar el vértice a través de la fórmula que nosotros sabemos, específicamente el valor de X, o ver en qué valor intersecta la función con el eje X. Ya que intersecta solamente una vez, lo podemos hacer así. Para esto vamos a ocupar dos estrategias. Una es la fórmula general, que lo voy a hacer ahora con rojo, y después con negro lo vamos a hacer utilizando la regla de factorización, ¿ya? El método de factorización. La fórmula general, acordémonos que es menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, dividido todo esto por 2 veces a. Pero si te das cuenta, esto que tenemos aquí, ese menos b cuadrado menos 4ac, es exactamente lo que nosotros calculamos en el discriminante. Entonces este valor sería menos 6 más menos la raíz cuadrada de 0, dividido en 2 veces 1, porque eso es lo que vale a. Esto nos quedaría como menos 6 más o menos 0, que al final va a ser 0, dividido en 2. O sea, esto va a ser igual a menos 3. Por lo cual, x intersecta a el eje, o sea, el eje x está intersectado en menos 3, lo que nos indica aquí, que también nos daría que es correcta la letra B. Y ahora, te voy a explicar también cómo lo podríamos hacer utilizando el método de factorización. El método de factorización dice que f de x es igual a 0, entonces x más 3 al cuadrado es igual a 0. Resolvemos esto ya que ya es una expresión así, así que sacamos raíz. Siempre tenemos que procurar que sea igualado a 0 y sea solamente factores, no sean una suma entre medios, siempre que sean factores. Y nos quedaría que x más 3 es igual a 0, o sea que x es igual a menos 3. De las tres formas, o sea, utilizando la forma canónica y después del análisis de la función, esas dos, y luego utilizando las dos ideas de fórmula general o de método de factorización, encontramos que la alternativa B es la correcta. Entonces tienes dos estrategias para llegar a la respuesta correcta en este caso. Vamos con la segunda. La segunda pregunta nos dice: considere la función f de x igual a menos 4x más 10 con x en el número reales. El mayor valor que alcanza la función es. Cuando me hablen de mayor valor, ¿ya? O mínimo valor o menor valor, lo que está haciendo alusión ahí es la coordenada en y del vértice. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tomamos una función, tenemos la opción de que nuestro vértice sea una cosa que sea el mínimo, o en este caso, que nuestro vértice sea un valor máximo, un tope. ¿Pero por qué el valor y?
porque el valor x va a depender mucho de valores o patrones, pero ese es infinito, ¿ya? En cambio el eje y tiene topes superiores o inferiores, entonces cuando nos digan valor menor, ese o valor mayor, estamos hablando de la coordenada en y del vértice. ¿Y cómo nosotros obtenemos ese valor? Hay dos fórmulas, pero siempre puedes ocupar la que más cómodo te sientas. Una del vértice es ocupar menos b dividido en 2a, que eso me daría el valor de la coordenada en x, y luego ese valor evaluarlo en la función. Ocupemos esta regla primero y después te explicaré la segunda. Entonces, vamos a ver. Menos b dividido en 2a, en este caso, el valor de a es menos 4. 10 representa el valor de c, y b en este caso vale 0. Entonces sería menos 0 dividido en 2 por menos 4. Esto nos quedaría como 0 dividido en menos 8, y eso es 0. Evaluemos entonces 0 en la función, y esto nos quedaría entonces como menos 4 por 0 al cuadrado más 10. Esto es menos 4 por 0 más 10. Eso es 0 más 10. Y esto finalmente es simplemente 10. O sea, la alternativa correcta es la letra D. Pero veamos una segunda fórmula. El vértice siempre va a ser menos b dividido en 2a, la coordenada en x. Pero también está la fórmula para determinar la coordenada en y directamente, sin pasar por la coordenada en x. Pero es una fórmula un poco más extensa que debemos memorizar porque no la van a entregar en ninguna parte. Que es 4ac menos b cuadrado dividido en 4a. Que si tú te das cuenta, en el numerador tenemos el discriminante, la fórmula del discriminante, pero con los signos cambió. Porque el discriminante es b cuadrado menos 4ac, y acá tenemos 4ac positivo y el b cuadrado es negativo. Entonces es ese cambio. Entonces apliquemos esta fórmula para ver si es que llegamos exactamente a lo mismo. 4ac menos b al cuadrado dividido en 4 veces a. Sería en este caso 4 por menos 4 por 10 menos b al cuadrado, que en este caso sería 0 al cuadrado, dividido en 4a. O sea, 4 veces menos 4. En este caso, vamos a hacer una pequeña pillería, entre comillas, porque ese 0 va a quedar como 0 al cuadrado es 0, y al restarlo va a quedar lo otro, así que no nos va a afectar. Entonces, acá yo puedo aprovechar y simplificar este 4 con ese 4. Puedo simplificar el menos 4 con el menos 4, y simple y llanamente me queda 10. O sea, por ambos lados de la expresión, por ambas fórmulas, llego al mismo resultado. Así que tienes las dos estrategias. Una más directa y otra que tienes que pasar por la coordenada en x. Tú escoges si es que te es más fácil aprenderte distintas fórmulas o simplificar y aprender menos fórmulas, pero saber cómo aplicarlo. Vamos con la última pregunta. Esta ya un poco más de análisis en sí. Dice, si se conoce el valor de las raíces de una función cuadrática sin conocer ningún otro parámetro, ¿cuál de los siguientes elementos de la función es posible calcular? El vértice, la ecuación de la recta del eje de simetría, el discriminante, la expresión algebraica de la función. Ya, me dice que yo tengo una función, que, ojo con esto, no me dice cómo es la concavidad, así que puede ser una función de distintos valores. Pero sí me dice que conozco las raíces, o sea, sé que son dos raíces. El problema de esto es que no sé si la función es así, o es así, o está un poquito más corrida para acá. Pero sí me dice que tiene raíces, tiene dos intersecciones con el eje X. Sé las raíces. ¿Qué es lo que nosotros podríamos determinar? Unos pueden decir, ocupando la fórmula, que x menos x sub 1 por x menos x sub 2 es igual a 0. En realidad eso es igual a f de x. O sea, yo puedo generar la función, la expresión algebraica de la función. Sí, pero hay un detalle. Si yo tengo solamente las soluciones, lo que me va a faltar saber cuál es la concavidad.
¿Por qué voy a necesitar saber ese parámetro? Porque esto me va a dejar solamente la concavidad, que la fórmula de la función con la expresión que representa la función que abre sus ramas hacia arriba, su parábola se abre hacia arriba. O sea, por ejemplo, lo que está como la verde y celeste. Pero no me deja saber si es que va a ser con las ramas hacia abajo. Entonces me faltaría esa información para poder complementar. Así que esta opción no la puedo dar. El discriminante, a que me diga necesariamente las raíces, ya, que me diga eso en realidad es mucho prejuicio, porque nosotros podemos plantear que ya tenga dos raíces. Ahora, ojo, estoy asumiendo que tiene dos raíces, pero puede ser uno, porque dice las raíces, pueden ser las raíces iguales, ya, entendamos también eso, es un juego de palabras y un juego conceptual ahí también. Pero yo no puedo saber el valor, porque dice, ¿cuál de los siguientes elementos de la función es posible calcular? O sea, yo decirte, el discriminante es 3. No lo puedo decir porque no sé cuáles son específicamente. ¿Ya? Porque recuerda que el discriminante me arroja un número, y ese número yo lo puedo interpretar si es mayor que 0, igual a 0 o menor que 0, pero no sé cuánto vale específicamente. Nos queda el vértice y el eje de simetría. ¿Ya? Y para eso vamos a hacer otro dibujito de una función para que se entienda bien. Voy a dejar aquí el plano cartesiano. Recuerda principalmente que el eje de simetría es una recta que es el reflejo de nuestra parábola, ¿ya? O sea, si ahí tengo mi parábola, este eje de simetría, la gracia que tiene es que está a la misma distancia de sus intersecciones. Es decir, aquí no se ve muy bien porque se me corrió a donde se autocorrigió la figura, pero por ahí. La función en sí, ahí estaría representando a un valor que esta distancia que tengo entre aquí y aquí es la misma que tengo desde aquí hasta aquí. Es exactamente lo mismo esos trocitos amarillos y ese trocito celeste. Entonces, hay una fórmula que nos permite determinar el eje de simetría, la ecuación del eje de simetría, a través de las soluciones, que es a través del promedio de las soluciones o el valor de x en la intersección del eje. ¿Ya? Entonces, sí, puedo determinar el eje de simetría, la ecuación de la recta. Pero ahora me dirán algunos, pero si sabemos el eje de simetría, ¿podemos determinar el vértice? No necesariamente, porque para calcular la fórmula del vértice, sí, voy a tener el parámetro en x, la coordenada en x, pero al no tener la expresión algebraica de la función, no puedo ocupar la primera fórmula que vimos en la pregunta anterior. Y tampoco, al no tener la expresión algebraica, tampoco puedo determinar si es que esto va con los coeficientes numéricos. Así que tampoco la podría determinar. Y mucho menos voy a saber si es un punto máximo o un punto mínimo si desconozco cuál va a ser su concavidad. Por lo cual el vértice no lo podría determinar y solo puedo determinar la ecuación de la recta que representa al eje de simetría. Y recuerda que nosotros siempre escribimos x es igual a algo, porque es una ecuación lo que nosotros planteamos, porque nosotros escribimos de forma algebraica la recta que representa ese eje de simetría. Bueno, esas fueron las 3 preguntas de esta semana. Espero que te hayan gustado, y si tienes alguna duda, no dudes en dejar los comentarios aquí en este video de YouTube. Recuerda que no los puedo subir a través de Instagram, porque Instagram no me permite subir un video, en este caso ya de casi 20 minutos. Te invito a revisar en srojasclases.cl/recursos todos los materiales que están compartidos para tu estudio. Estamos realizando clases en vivo para que estés atento a la página y a mi Instagram, donde publico las fechas y horarios en la cual hago la respectiva clase, y en la página web se están anexando la guía, la presentación y la hoja de respuesta para poder subir tus resultados. Espero que te haya gustado esta resolución, y lo más probable que cuando ya esta resolución esté publicada, esté la clase 3 subida para ver. Quizás no la clase, pero sí el material. Nos vemos el próximo jueves con una próxima resolución.